alegro estar aquí junto con ti, Celso, y con Viligis. Y sobre todo también por el hecho de que, como habéis notado, Viligis es cada vez más mayor. Y siempre él dice también, y nosotros decimos que es el último viaje, pero probablemente un día será el último viaje a España. Así que podemos aprovechar también de su presencia y esto nos alegra mucho. Como dijo Celso, o la palabra de la crisis no es algo tan nuevo, ni a nivel europeo, mundial o personal, para verlo como algo excepcional. Forma también parte de nuestra cotidianidad. Y quisiera dar algunos paseos entre el entendimiento y la percepción, sobre todo, de qué se trata si hablamos de una crisis, y la percepción de qué se trata si hablamos de la espiritualidad. De entrada, algo conocido para nosotros es que en muchos lugares, hasta hoy, en los momentos de la crisis, muchos acuden a lo conocido. Lo conocido es también lo que llevamos dentro desde la infancia. Entonces, en muchos momentos de la crisis, acudimos a pedir a algo o a alguien, a un ser supremo, que haga lo que pueda para que yo y nosotros estaremos mejor. Esto es seguramente uno de los momentos importantes a nivel de la humanidad desde que existe, que en momentos de la crisis buscamos apoyo. Y este es probablemente también un momento decisivo para un nacimiento de una religión. Es decir, la religión nace gracias a tener la experiencia de que somos muy frágiles, de que nuestro ser es muy frágil y que el mundo en sí mismo es frágil, es decir, no es estable y cambia. Pero a nosotros nos hubiera gustado la estabilidad y si no la hay, la pedimos. La tragedia es que todos pedimos por nosotros, con lo cual la famosa frase hágase tu voluntad, siempre cuando coincide con la mía, forma la parte más práctica de la religiosidad, con lo cual todos nosotros pedimos a su respectivo jefe de la religión que haga algo lo que nos haga bien, y como lo hacen todos, la cosa es muy divertida luego. Pero ¿en qué consiste la espiritualidad a diferencia de esta postura, digamos, más clásica religiosa? La palabra espiritualidad es nueva, tiene un poco más de 100 años. Se comenzó a utilizar en ámbitos científicos y antes no se hablaba de la espiritualidad. Se hablaba de lo espiritual solo como lo opuesto a lo carnal, pero no como un ejercicio, lo que entendemos hoy en día. Primero. Segundo, tal y como nosotros la entendemos, no podemos referirnos a todas las corrientes. Por eso elegimos aquí el Zen como un ejemplo o contemplación tal y como la entendemos nosotros, pero hay otras maneras también de entenderlas. En el Zen, como Vipassana, como Dzogchen, como ciertas corrientes sufís, como cierta manera de ver, percibir y ejercer la contemplación cristiana, hay una coincidencia. Y esta coincidencia, allí por lo menos no siempre están de acuerdo, pero en esta coincidencia las personas de Oriente y Occidente sí están de acuerdo en que hay una experiencia con dos facetas importantes. La experiencia clásica, la que se puede vivir al día, es que todo es absolutamente uno y que todo es vacío. La primera parte de esta experiencia es bastante más fácil de ser realizada y vivida. Muchos de nosotros la hemos vivido. La hemos vivido en circunstancias cotidianas, de vez en cuando a dar un paseo, de vez en cuando a estar en la naturaleza, de pronto te das cuenta,
es. No hay límite, simplemente hay lo que hay. La experimentamos a niveles íntimos, forma parte de fases en las parejas. Esto de la unidad tiene muchas facetas y es, como digo, mucho más común. Lo que es más difícil de experimentar es la experiencia del llamado vacío. Eso es mucho más difícil. ¿Por qué? Mientras que la experiencia de la unidad parece, a mi propia experiencia, ser unida a una experiencia muy temprana en nuestra infancia también. Es decir, un bebé hace inconscientemente muchas veces al día la experiencia de la unidad. Y ahora viene, sobre todo, siempre y cuando el alrededor es lo suficientemente estable y amoroso para que el niño pueda estar relajado. Si hay algo en el alrededor que le impide estar relajado y pleno con lo cual uno con lo que hay, el yo todavía no existe, el niño es la plenitud, es el momento, vive la unidad, no lo refleja, no hay este instrumento todavía, pero lo es. Y ahora viene algo mucho más interesante para nosotros, que nosotros, cuando el ambiente no es favorable, comenzamos a protegernos. Con lo cual, siempre cuando hay una situación desagradable, nuestro mecanismo, y no el mecanismo del yo o del ego, algo mucho más arcaico en nosotros, en casi todos los seres vivos, las plantas lo hacen, un caracol lo hace, si lo tocas, se encoge. Nosotros nos encogemos, nos protegemos. Hablo de esto porque es de suma importancia en la cotidianidad, porque muchas veces hablamos, y en la espiritualidad y otras corrientes, de que el mundo es frágil, de que el mundo cambia, y de que nosotros deberíamos ajustarnos o acostumbrarnos a esta calidad de constantes cambios. Muy fácil dicho. Muy difícil de vivir. ¿Por qué? Porque los cambios no son cambios o no siempre se viven a nivel simpático, que alguien te viene y te anuncia de que toma otra decisión de lo que tú piensas, sino los cambios en la cotidianidad y vividos por la experiencia tienen nombres como enfermedades, como crueldades, como catástrofes. Así cambia la vida. Y no solo por hacer algo distinto de lo que hacemos por el momento o porque se hace algo distinto. Es decir, el sabor del cambio tiene dimensiones tan tremendas que nosotros, seres todos y humanos con la capacidad reflexiva, no tenemos ni la más mínima idea cómo y por qué y hacia dónde. Son famosas palabras, y seguramente Willigis los va a mencionar hoy o mañana, de que la vida misma, debido solo a su manera de vivirse, a través de lo que llamamos nosotros catástrofes naturales, algún tsunami o algún terremoto o algún otro tipo de cosas, pasa olímpicamente de nuestros propios deseos si nos guste o no. Nadie pregunta a nada. Enfermedades, accidentes, catástrofes, hambre y todo este tipo de cosas que tocan a nosotros los humanos y a miles y miles y miles de otros tipos de seres. Con lo cual, la vida no se vive con la imagen solamente de algo muy dulce, amable y agradable, y este algo muy dulce, amable y agradable no tiene otra cosa que hacer, sino pasarnos la dulzura y la amabilidad. No es necesario vivir más de 12 horas en la Tierra para comprobar cómo se vive esto. Entonces la pregunta para nosotros es, o cambiamos de la ideología o cambiamos, lo que sería mucho más divertido, nuestra manera de interpretar ciertas palabras como amor, por ejemplo. Nosotros tenemos imágenes tan estrechos de la realidad que si algo no encaja en ella, ya no puede ser.
o no debería ser. Por eso la postura, digamos, religiosa, independientemente de qué religión, porque hablo más de la estructura, tiene un cierto peligro, porque intenta meter al mundo en su complejidad en una imagen mía como debería ser, para que yo me siente dentro de mi manera de ser estable. Y esto fracasará. Esto fracasó casi siempre. Por eso uno de los grandes cambios, o mejor dicho, otra de las grandes diferencias entre la religiosidad y la espiritualidad como la podemos entender hoy, viene de la experiencia, o yo intentaré ajustar a la fuerza, con lo cual forzar el mundo que se comporte de manera como yo la quiero, o yo experimentaré la manera de dejar de proponerle al mundo cómo debe ser y a ver qué pasará entonces. Por eso el punto de partida de la espiritualidad es mucho más personal y requiere y ocurre. Y es un ejercicio completamente individual de cada uno de nosotros. Nada y nadie puede hacer en el ejercicio espiritual un paso por ti. Nada y nadie puede comer por ti si tú tienes hambre. ¿Qué tiene que ver todo con la crisis? Igual a qué nivel, si a nivel comunitario, por ejemplo España o partes de Europa, en el fondo todos, o en parte individual. Lo que llamamos crisis no es algo nuevo. Desde que hay humanidad y el reflejo de las vivencias, hay reflejos de las crisis y seguramente hubo, y algunos que están sentados aquí han vivido algunas, la guerra, posguerra, por ejemplo, en España, que han sido incomparablemente más duros y difíciles comparando con por lo que pasamos ahora. Seguro. Sin embargo, por lo que pasamos ahora, para otros es nuevo o por primera vez. Y entonces la pregunta es, ¿en qué consiste la esencia de la crisis y en qué puede haber o en qué consiste el puente entre el ejercicio a que nos dedicamos y la crisis? Un posible punto de interpretación de la crisis consiste en que cambia de vez en cuando de una manera más que mi manera de autoorganizarse, que cambian de manera más grande de cómo yo lo puedo controlar las circunstancias de la vida. Mientras yo lo controlo, no hablo todavía de la crisis porque me siento estable gracias a ejercer y funcionar mi autocontrol de mí y de mis circunstancias. Pero si esto no funciona, comienzo a hablar de la crisis personal, porque no controlo los movimientos de la familia, ocurre algo que se salta, o no controlo el funcionamiento, por ejemplo, corporal, porque ciertas enfermedades no entran bajo de mi control y no sé a dónde me llevan y no sé si los tratamientos funcionarán a nivel laboral o a nivel de la comunidad, porque los valores o la manera de organizarnos ya no nos sirve y entonces no sabemos hacia dónde. Gracias a Dios todavía no tenemos una crisis mucho más básica a nivel de sobrevivencia pura y dura, de que morimos de hambre o nos matamos mutuamente. Esto hubo normalmente muchísimas veces, ojalá no ocurrirá dentro de cierto tiempo, pero también es posible. Con lo cual, lo que podemos llamar o asumir bajo el término crisis es un momento de una inestabilidad
personal y colectiva. Es un momento donde nuestra manera de autoorganizarnos personalmente y colectivamente está en quiebra. Ahora un salto hacia el mensaje de la espiritualidad. El mensaje de la espiritualidad te dice, a diferencia de los mensajes más institucionales religiosos, de que solo existe el momento. El pasado no existe, ya pasó, y el futuro no existe porque todavía no lo hay. Otro mensaje es que en este momento existe solo lo que hay y tal como lo hay. Te guste o no, no tiene gran importancia. Y solo hay lo que hay porque si pudiera ser de otra manera, hubiera sido, pero no lo es. Hay lo que hay. Tomar este mensaje en serio tiene solo, en estos momentos, muchas gracias si te toca la lotería. Si no, lo que hay no siempre nos gusta. Nos gusta lo que hay si hay lo que yo quisiera que haya. Pero si cogéis a corazón más abierto el hecho, hay lo que hay, entonces esto requiere de nosotros una postura bastante diferente, porque la vida no será, sino es. Lo esencial no será un día mejor y yo haré todo para que sea mejor, y entonces, ¿cuándo será mejor? Mejor es siempre un concepto mío o colectivo, lo que yo me imagino que es mejor, y cuando yo lo pongo en marcha y lo construiré, entonces podríamos vivir. No, es ahora. El tremendo mensaje de la experiencia de esta práctica es ahora y no mañana. Con lo cual, igual donde estamos es. También no en la crisis o la sobrevivimos gracias al ejercicio espiritual. No, la crisis es la manifestación de la vida misma, te guste o no. Porque la crisis es un concepto mental de cambio de algo a nivel personal o a nivel colectivo o a nivel todavía más grandes, inesperado, visto desde nuestras experiencias y o deseos. Pero nadie tiene la capacidad divina para poder decir que lo que hoy cambia y desaparece es tan fatal. Nadie puede decir si no hace un paso hacia algo distinto. Nadie de nosotros tiene el conocimiento y el sabor hacia dónde gira todo esto. Nadie. Y lo importante es que la espiritualidad no es un conocimiento para saber a dónde gira todo esto. La espiritualidad en su ejercer no es una nueva filosofía de la vida, menos todavía una nueva explicación de la vida. Nosotros sabemos porque todo es uno y así es. Olvídate. La espiritualidad es una manera de ser junto uno con lo que hay. Es una estrategia de vivir y no una filosofía de la vida. Y esto es algo muy, muy distinto. Nosotros podemos vivir lo que hay, pero no vamos a llegar a entender lo que hay, menos todavía a controlar todo lo que hay. Y de esto, de manera muy dolorosa, nos damos cuenta, por la complejidad, no solo de la vida que hemos hecho ya nosotros en nuestras estructuras, sino del universo como tal. Y una parte de la historia de la humanidad y de la cultura de la humanidad consiste desde el egocentrismo y el tierracentrismo, si vamos por épocas medievales, donde todo el mundo se creía que somos la corona de la creación y todo gira alrededor del mundo, ya nos hemos apartado a ser algo muy poco importante en este inmenso universo del que no conocemos casi nada. Es decir, la importancia que nos damos a nosotros mismos y a todo tiene gracia, pero no creo que tenga más importancia comparando con la inmensidad de todo lo que es y tal y como ocurre. Por eso, otra vez la pregunta
¿Qué tiene que ver la espiritualidad y la crisis? Si tomamos en serio la simple vivencia de que todo es pasajero, todo, entonces la parte, el 50% de la realidad que no quiere, desde nuestro punto de vista, que no queremos que desde nuestro punto de vista forma parte de nuestra experiencia vivida como cambio, destrucción, enfermedad, fin, desaparición, todos estos nombres forman parte intrínseca de la realidad. Mientras que nosotros queremos hacerlos desaparecer. Seguiremos en un estado de una inquietud mental permanente, porque luchamos contra algo que no vamos a ganar. Luchamos contra la realidad misma y contra esto no se lucha. No tiene sentido. Y de verdad no tiene sentido porque intentamos no sentir. Sentido no viene de la explicación, sino de sentir. Porque intentamos no darle sentido o creemos que carece de sentido porque en el fondo no queremos sentir este 50% de la realidad. Por eso, la raíz del ejercicio espiritual consiste en un ejercicio de permitirse vivir a pleno corazón o más pleno corazón, y esto supone el sentir más de lo que a mí me hubiera gustado, sino sentir lo que hay. O ejercernos en el sentir lo que hay, sobre todo cuando no es tan agradable, con el único argumento porque es. Con lo cual, si queremos hablar de la espiritualidad en tiempos de la crisis, personales, por fases, comunitarios, entonces deberíamos enfocar nuestra espiritualidad no en algo que yo hago una sentada en silencio para calmarme, o buscaré un estado donde no me importa mucho. Esto es pura y dura ilusión. Claro que me puedo calmar, pero 10 minutos más tarde otra vez vuelves en este estado. Y un estado donde no te importa nada es apatía, pero no es espiritualidad. Con lo cual, el ejercicio consiste en aumentar la capacidad y arriesgar mucho más la capacidad de que pueda ser lo que hay en su conjunto, con lo cual no solo la aparición de lo agradable, sino también de su desaparición, porque se terminará antes o temprano. Y ver y sentir si nosotros podemos admitirlo. Este ejercicio tiene que ver mucho con el famoso ejercicio en ciertas tradiciones de la llamada compasión. La compasión no es que yo estoy bien, tú triste y yo tengo mucha compasión con tu pobrecito, sino que compasión es otra manera de decir como consentir. Es decir, la compasión es la capacidad nuestra de consentir lo que ocurre y no actuar de una manera de arriba para abajo. Es mucho más difícil sentir un estado de otra persona que buscar inmediatamente alguna actitud para ayudarle, y muchas veces intentamos ayudar a los demás, sobre todo los cercanos, porque no soportamos su malestar porque nos pone a nosotros malos e inestables. Por eso quitamos a muchos lo que creemos que no esté bien para ellos, en el fondo no está bien para nosotros.
Queremos que nuestros niños estén felices, lo que supone que ellos se comportan de tal modo para que nosotros nos sentimos bien y estables, porque si ellos hacen algo distinto, yo me siento fatal. Y así. Estamos más del 90% atrapados en nuestros conceptos psicoemocionales de estabilidad, intentando hacer todo lo posible para, sobre todo los próximos, se comporten de la manera adecuada para no hacernos más daños. En este paisaje la palabra sesshin, por ejemplo, un retiro zen especial, se traduce con aumentar la capacidad del espíritu del corazón. Aumentar la capacidad o abrir la capacidad del espíritu del corazón significa sentir, ser. Ser y sentir son facetas de lo mismo. No se puede ser y no se puede sentir sin ser. Pero, y ahora el siguiente paso, y en la crisis y en la espiritualidad. El sentir está bien, a lo cual muchos dicen, pensar no, sentir es mejor que pensar. Hablamos de los sentimientos. También, pero no es el fin del juego, ni en el ejercicio ni en la crisis, simplemente porque todo cambia. Y porque sabemos que los sentimientos tampoco en sí mismos son tan esenciales o más verdaderos que los pensamientos, sino no son más ni menos, como una respuesta psicosomática a ciertas cosas que ocurren. Lo trágico o triste es que nosotros, en la mayoría de las vivencias cotidianas, estamos convencidísimos que nuestros sentimientos responden a lo que ocurre. Ejemplo, voy con un amigo por la calle y nos viene una tercera persona de frente. Mi amigo dice, mira qué bien, viene Pepe. Y yo digo, oh no, otra vez Pepe. Contándolo así, se puede decir, él se alegra a la realidad y yo me pongo malo a la realidad. Pero no es así. Porque no hemos llegado todavía al encuentro con Pepe y cada uno ya tiene un sentimiento. Porque él se imagina que Pepe hoy es tan agradable como era ayer y yo me imagino que el Pepe hoy es tan fatal como era ayer. Con lo cual, cada uno de nosotros reacciona a nuestra imaginación de la realidad. Y tristemente, pero comienza a haber algunas estadísticas en nuestros círculos, unos 95% de nuestros sentimientos corresponden a nuestra imaginación de la realidad y no tienen que ver con la realidad nada. Y esto no tiene mucha gracia. La mayor parte de nuestros sentimientos son respuestas a nuestra imaginación de la realidad. En la mayor parte de nuestra cotidianidad no llegamos a sentir la realidad porque tenemos previamente al encuentro de la realidad una imagen de ella, la respuesta de ella y los siguientes sentimientos de gusto o no de gusto. Las que manipulan la realidad o la que la sobreponen. Vivimos en perjuicios y gracias a ellos. Creemos saber lo que hay, lo que habrá y lo que hubo. Si estamos hoy, viernes, aquí en Madrid y a algunos le tocará trabajar el lunes y puede ser que algunos ya están preocupados por el lunes, entonces a nivel espiritual nadie te puede ayudar porque el lunes simplemente no existe. Existe solo tu concepto de lunes. Y lo que a ti te preocupa hoy es tu concepto de lunes. Los sentimientos no vienen por el lunes, sino por tu enfoque del concepto del lunes. Pero si llegarás a vivir lunes, no sabemos todavía. Y si lunes será tal como te lo imaginas, nadie sabrá. Por eso, la mayor parte de nuestra vida ocurre a estos niveles. Por eso la espiritualidad no es producir un estado donde aparecen mejores sentimientos. Porque no tiene que ver ni con lo uno ni con lo otro. Ni pensamientos, esto ya entienden muchos, pero tampoco los sentimientos son la medida del ejercicio de Zen, por ejemplo. Si estás bien o estás mal, ¿qué más da? Es una vivencia del momento. Y forma parte de la vivencia del momento. Lo bueno pasará, como sabemos, lo malo muchas veces también.
Muchas veces comenzamos algo con un mal sentimiento y sale de esto algo muy bueno con el paso del tiempo. La mayor parte de nuestras decisiones sale de lo bueno y a mirar dónde ha acabado. Por eso, otra vez, si nosotros, desde nuestra condición humana, de entrada lo que deseamos es tener un alrededor estable y agradable, de una manera muy personal mía, agradable para que yo me pueda relajar, entonces entrar en lo que llamo yo la sensación de la unidad. Es muy natural en nosotros. Esto funciona. Pero este es, digamos, el paso primero en la llamada espiritualidad. Lo que nunca hemos experimentado de niño es la experiencia del ser tal y como es con las partes desagradables, porque el mecanismo psicosomático nuestro siempre nos ha protegido de esta otra experiencia. Y por encima de este mecanismo crece y se desarrolló luego, de manera, según nuestras capacidades psicointelectuales, más o menos lo que llamamos un yo, un sistema operativo que intenta toda la vida hacernos buscar situaciones parecidas en las que nos relajamos y evitar las que no. Por eso muchos de nosotros comienzan con ejercicios espirituales gracias a una imagen: si llegaré a la iluminación todo será mejor. Y cuando comenzamos con las sentadas, de los que comienzan solo se quedan no más de 5% cuando llega la realidad tal y como es, porque esto no entra en la imagen de espiritualidad hacia algo más bonito de lo que es. Ejercer lo que es no tiene mucha gracia para la mayoría de nosotros, con lo cual el buitre interior va otra vez a buscar otros cadáveres, o mejor dicho, convertirá muchas cosas de los cadáveres para nutrirse en su propia búsqueda de seguridad y de estabilidad. Pero vivencia viva de la realidad, compone este otro 50%. Por eso, el ejercicio espiritual es tan difícil si se lo tomamos en serio. No difícil por ser complicado, difícil por ser doloroso. Difícil por no huir, no solo físicamente, sino mentalmente, por eso pensamos tanto, a espacios que nos imaginamos que serán mejor, o que han sido peor, o otros lo tienen peor, como comparación para mí, que me establecen otra vez, los otros lo tienen todavía peor que yo, con lo cual me puedo descansar, o será mejor. ¿Sí? Buscamos mentalmente al día cientos de paisajes para sentirnos gracias a la imaginación de este paisaje mejor, no a la realidad. Por eso, la mayor parte de nuestra cotidianidad, también sobre cojín cuando meditamos, es una constante huida de la realidad para construir y hacer nacer un sentimiento mejor del que siento ahora. Por eso un zazen dura tanto, hasta que uno experimente más la realidad y llega más a la tranquilidad o silencio intrínseco en todo lo que ocurre. No llegamos a este punto. Nuestra manera de defendernos no es solo instintiva, como lo tiene la más grande parte de la naturaleza, sino es también reflectivo y comunitario, es decir, nos ayudamos unos a otros de manera psicomental con muchos productos, ¿sí?, con mucha industria para mantener una manera y calles y salidas de emergencia constantemente para ciertos estados. Si estás mal, llamas a alguien. Por eso necesitamos amigos, para que en un momento decisivo de mi inestabilidad me ayudan a reconformarme en mi estrategia de siempre. Claro, te entiendo, yo también lo hubiera hecho. Sí, por supuesto, claro. Sí. Buscamos, ¿sí?, o buscamos películas para entretenernos, para olvidarnos, para no sentir, para sentir algo distinto.
para no sentir el momento en su silencio, en su dolor, en su nada, en su hay o de pronto no hay, y hay algo nuevo. Y nosotros, cuando llega esta cumbre de desaparición de algo que nos gustó mucho, comenzamos a perpetuarlo, intentar hacer algo. Difícil, inquietud del espíritu. Cuando no viene lo que necesitamos, intentamos a protegernos, cerrámoslo. Menos vida, menos sentir. Cuando viene lo que no debe venir, nos apartamos. Todos estos movimientos, cerrarnos, apartarnos, mirar hacia otro lado, convocar emociones que tapen lo que siento de verdad por el momento. Todos estos movimientos son llamados inquietudes del espíritu. Esta es la inquietud. Por eso el ejercicio de la quietud es el riesgo de sentir lo que hay. De dejar que haya lo que hay. Es el ejercicio. Y a ver si esto de verdad me mata o no. La mayor parte de nosotros se levanta después del cojín y vive. Pero hay muchos momentos dentro de este ejercicio donde tenemos la sensación, 2 respiraciones más y me muero. 2 horas más y no podré más. Por eso, y no por casualidad, y en el Oriente y en el Occidente se llama o se habla de la muerte en el cojín o la muerte del yo. Pero no es una muerte por autocastigo. No. Morir, el yo es instante al instante. Él muere por sí mismo, por su estructura misma, porque no es nada fijo. La muerte del yo, vivida desde la estructura clásica de protegernos, se puede llamar el despertar. Y luego es más fácil ajustarse a las circunstancias. Porque el yo no es flexible si no ha vivido de que todo, absolutamente todo lo que ocurre, a la vez ocurre en un espacio que es idéntico en el que me muevo yo. Es decir, lo que llamamos la conciencia no envejece, no cambia, no hay nada. En ella aparece y desaparece todo. Es como el silencio. En él, con él y mientras que lo haya, podemos distinguir cualquier sonido. Pero nosotros nos hemos acostumbrado de que algún sonido es mucho mejor, me gusta esta música y este no, y este es feísimo, no debería haber. Pero en el mismo silencio aparece una melodía de Bach y un grito de alguien que sufre. Y ambos sonidos son la expresión del mismo silencio. Y este silencio tiene que ver mucho más con nosotros que cualquier de estos sonidos que aparezca y desaparezca. Por eso el ejercicio consiste en oír, en sentir, en ser. Y allí nos ejercemos, y esto no es un ejercicio por una vez despertar, es constante ahora. Por eso allí no hay maestros en el sentido yo lo he conseguido, porque no hay nada en conseguir, porque lo es. La espiritualidad no es un camino hacia algo, sino partimos, ejercemos y vivimos en esta conciencia, o como ella. No ejercemos para iluminarnos, sino ejercemos dentro de la iluminación. Siempre ya en casa y no refugiados buscando la verdadera casa. Por eso es un ejercicio de corazón y de conciencia y no un ejercicio de hacer y de llegar. Y esto comparando con nuestra estructura y las maneras personales y colectivas,
de darle estabilidad choca por completo. Nosotros mismos, por educación y la sociedad, nos ofrece caminos de salvación, pero para la estabilidad de la estructura en sus deseos de mantenerse estable según sus imágenes y autoimágenes de la estabilidad. Espiritualidad se basa en la experiencia de que todo esto es frágil y fugitivo y que se puede vivir y sobrevivir el momento de una completa quiebra de todo esto. Y esto es el despertar. El despertar, día al día, por la mañana, es la quiebra de todos tus sueños. Estás muy contento si tienes pesadillas y estás muy cabreado si has tenido un buen sueño y te toca ir a trabajar. Pero el despertar en ambos casos es el mismo, según donde te toque. Por eso algunos son más contentos y otros no, en el choque con la realidad misma. Pero el despertar no es un espectáculo. Es muy simple, muy claro, ¿sí? No acompañado por grandes emociones, ciertas vivencias luego y anteriores, sí, pero el estado mismo de la presencia en el momento no es emocional en la unidad con el momento como tal. Por eso todas estas figuras, yo siento ahora o no siento, o siento algo especial y lo que no sentí antes, y esto es la señal que estoy llegando a, tiene mucha gracia, pero estamos todavía en el sueño. El punto es tan simple y tan claro y tan espontáneo y tan momentáneo que no hay que hacer absolutamente nada porque es. Y no hay ninguna competencia porque es. Todos lo somos. La única calidad consiste en tener más conciencia o menos de esto, pero no más. Con lo cual, la diferencia es no es la diferencia si lo tienes o no, sino si, en comillas, sabes lo que tienes o no. Pero lo tienes. Lo eres, lo somos. Y este mensaje de la espiritualidad, o la concreción de la espiritualidad, es, desde mi punto de vista, completamente vinculada o existe incluso gracias a lo que llamamos crisis. Si no hubiera algo con lo que llamaríamos crisis, probablemente nunca nos hubiéramos dado cuenta de esto. Si no hubiera sonidos, no hubiéramos disfrutado del silencio. Gracias a cierta diferencia, podemos comenzar a distinguir, o desde la distinción comenzamos a ver la unidad o sentirla. Por eso, no hay que hacer mucho. Pero si planteamos este ejercicio como un ejercicio de ser y dejamos de ejercer como mendigos, sino ejercemos desde la plenitud del momento, viviendo más o asumiendo un poco más de lo que hay. Esta es la vivencia de la plenitud ahora. Y no se trata de me gusta, no me gusta. Si esto olvidas, como leemos en tantos textos, si olvidas siempre el juicio, la distinción, vives tranquilamente el momento. Y hoy es así y mañana puede ser diferente. Hoy estás sano y mañana el médico te dice algo diferente. Pero este punto, que siempre es, que es donde siempre somos, donde todo siempre es, forma parte intrínseca del todo. Y gracias a tocarlo un poco más, y no creo que somos capaces como humanos de bañarnos allí demasiado. Por eso algunos antiguos maestros de Oriente dicen, incluso con amplia iluminación, miras al cielo como a través de una pajita, o has visto del cielo tanto como a través de una pajita. Antes, mientras y después, seguiremos siendo muy humanos. Con lo cual, debemos acostumbrarnos a la fuerza de costumbres, a la fuerza del coco, a la fuerza
de nuestra manera de organizarnos. A toda esta fuerza que luego compone y rompe ciertos espacios y nos deja volver a me gusta, no me gusta. Incluso así se vive la vida. Y esto también es la iluminación en su cotidianidad. El yo mismo también lo es, aunque ni siquiera es algo fijo, pero así se vive. No hay un lugar, no hay un momento, no hay un tiempo y no hay un espacio que pudiese estar fuera de esto. Por eso, hagas lo que hagas, dejas de hacer lo que dejas de hacer, siempre estás en directo. No te puedes esconder, no puedes esperar y no puedes repetir. Todo esto son conceptos mentales, pero no existen en la realidad. Es siempre un acto, sus consecuencias. O un no querer hacer y sus consecuencias. Un pensamiento y sus consecuencias. Siempre solo esto, para cada uno de nosotros, o mejor dicho, como cada uno de nosotros. Pero lo poco de lo que podemos ser capaces en este tipo de ejercicio, lo poco, de vez en cuando, a calmar un poco, a ver o sentir o vivir de pronto de una manera mucho menos conceptual o incluso por un momento con una paz interior, son tan ricos que tienen capacidad de cambiar mucho en nuestra cotidianidad. Como en esta historia famosa cuando una persona invita al otro a la comida y le sirve buena comida, este come y el huésped le pregunta, ¿y le gusta? Y él dice, sí, no está mal, pero sí, algo falta. Y dice, sí, me olvidé a darle algo a la comida. Y vuelve con una cuenco de sal. Y le dice a ese señor, póngase un poco sobre la comida. Y él coge algunos granos, pone sobre la comida, la mezcla, come y dice, maravilloso, algo completamente distinto. Este sabor de la comida, gracias a estas tantas gotas, es completamente diferente. Debería ser lo mejor posible comerlo puramente. Y se echa sobre el sal, lo come y le da asco. Muchos de nosotros nos fugamos también en nuestro mundo de llamados ejercicios espirituales a la expectativa y esperanza que si todos hubiéramos meditado y si yo llegaría y entonces el mundo sería maravilloso. No es así. El mundo es maravilloso. Pero esto no entra en nuestra imagen de lo maravilloso. El mundo es amoroso, pero nuestra imagen de lo amoroso es tan estrecha que no entra ni la mínima parte de todo esto. Por eso, si hacemos estos ejercicios y hablamos de la cotidianidad, el punto de partida del ejercicio somos nosotros. Y el punto de partida del ejercicio es arriesgarnos a dejar de darle vueltas, por lo menos por momentos, a cómo deberían ser las cosas y arriesgarnos a recibirlas como son, haciendo de vez en cuando la experiencia de la alegría, de la tristeza, de la risa, del llanto, de la vida y de la muerte. Y no huir por la tangente una y otra de que la muerte no, porque hay reencarnación o porque me voy a otro sitio o porque seré una conciencia. Nadie sabe nada de lo después. Y si alguien se pone en algún sitio y dice, él lo sabe, que tengáis cuidado. Nadie ha vuelto de ningún sitio, aunque se cree de vez en cuando en algunas tradiciones, hablando de los jefes de esas tradiciones, también se ríen de esto. Con lo cual, estamos aquí, en un cierto tiempo dado, así por lo menos percibido. Y en algunos años no estaremos aquí. Y para muchos de nosotros no serán tantos. Comparando con las preocupaciones que tenemos y a la vez las posibilidades de vivir y sentir que nos quedan, que optemos por la vida y en este sentido optamos siempre y por el corazón y por el ejercicio de la espiritualidad.